Eran las 10:43 de la noche cuando el anuncio sonó por primera vez. Claro, metálico, perfectamente modulando cada sílaba como si estuviera grabado para tranquilizar a alguien que aún no sabía que debía tener miedo. Y aunque he escuchado esa voz cientos de veces en la estación Cuauhtémoc del metro de Monterrey, esa noche tuvo algo distinto. Una ligera prolongación en la última palabra que me hizo levantar la mirada hacia el túnel oscuro como si esperara ver algo que no era un tren. El andén estaba más vacío de lo habitual, no completamente desierto, pero con esa dispersión incómoda de pocas personas separadas entre sí, cada una inmersa en su celular o en su propio silencio, mientras el aire tibio del túnel exhalaba una corriente constante que olía a metal caliente y freno gastado, y el zumbido eléctrico de las luminarias parecía latir apenas fuera de sincronía con mi respiración. No hubo retraso visible en los tableros, no hubo aviso de falla técnica, no hubo nada oficialmente extraño. Pero cuando miré el reloj de mi celular y confirmé la hora exacta, 10:43, sentí que algo acababa de empezar a contar, como si ese minuto marcara el inicio de una secuencia que no dependía del horario del metro, sino de algo más preciso y menos explicable. El anuncio volvió a escucharse exactamente 7 minutos después, idéntico, con el mismo timbre neutro y la misma promesa de un tren próximo que no aparecía en la curva del túnel, y aunque nadie a mi alrededor pareció reaccionar, noté que una mujer unos metros más allá levantó la vista también, como si hubiera sentido el mismo pequeño error en la repetición. Decidí quedarme quieto y no acercarme a la línea amarilla, simplemente observar, medir el tiempo, y cuando el reloj marcó las 10:50, el anuncio volvió a reproducirse sin que el tren hubiera llegado, sin viento previo, sin vibración en las vías, solo la voz afirmando algo que no se cumplía. Y esa discrepancia mínima empezó a generar una incomodidad física en el estómago. Miré el tablero electrónico esperando ver un cambio, pero el tiempo estimado permanecía congelado en próximo arribo, sin minutos específicos, como si el sistema hubiera decidido dejar de calcular. Y al observar con más atención noté que el reloj digital del andén marcaba 10:43 otra vez. Un detalle tan pequeño que casi dudé de mi propia percepción. Saqué el celular para verificar la hora y mi pantalla decía 10:52. Pero cuando levanté la vista el reloj del metro seguía fijo en 10:43. Y por un segundo pensé que era una simple falla de sincronización, hasta que el anuncio se repitió exactamente al cumplir otros 7 minutos en mi teléfono, no en el reloj del andén. El tren no llegaba, la voz no variaba. El aire del túnel parecía sostener una expectativa que no se concretaba. Y mientras observaba las vías noté que la oscuridad más allá del arco de concreto no era uniforme. Parecía más profunda a intervalos regulares, como si la sombra misma se organizara en bloques medidos. Una tercera repetición del anuncio hizo que un joven se acercara a la línea amarilla para asomarse, inclinándose lo suficiente como para arriesgar el equilibrio, y escuché cómo murmuraba que eso no era normal, que el tren ya debía estar ahí, mientras el silencio entre cada ciclo de 7 minutos se volvía más pesado. El joven regresó a su lugar pero no apartó la mirada del túnel, y cuando el anuncio volvió a sonar por cuarta vez, sentí que el espacio del andén se había alargado apenas unos centímetros. No de forma evidente, sino en la proporción de la perspectiva, como si la distancia entre columnas fuera ligeramente mayor que antes. Intenté caminar hacia la escalera para comprobar si mi percepción era correcta, pero el trayecto me tomó más pasos de los que recordaba, como si el piso se hubiera extendido bajo mis pies sin cambiar visualmente, y esa discrepancia entre memoria y experiencia inmediata comenzó a generar una presión en la cabeza difícil de ignorar. Volví a mirar el reloj del andén y seguía en 10:43, congelado con una obstinación casi burlona, mientras mi celular marcaba 11:05, y el anuncio volvió a sonar exactamente 7 minutos después del anterior, manteniendo una precisión que ya no parecía casual. Un vendedor ambulante que recogía sus cosas cerca de la escalera me miró de reojo y preguntó si también lo había notado, y cuando asentí, me dijo en voz baja que después de las 10:43 siempre empieza así, que si escuchas el anuncio 3 veces seguidas sin ver el tren, es mejor cambiar de estación. Le pregunté por qué 10:43 y no otra hora, pero solo se encogió de hombros diciendo que hace años alguien se arrojó a las vías a esa hora exacta
que el reporte oficial hablaba de accidente, pero que los que estaban ahí escucharon el mismo anuncio repetirse antes de que ocurriera, y que desde entonces el patrón regresa. Mientras hablábamos, el anuncio volvió a reproducirse con la misma voz inalterable, y por primera vez noté un eco leve que no provenía de las bocinas, sino del túnel mismo. Como si la oscuridad repitiera la frase con un retraso apenas perceptible. Una sombra sonora que no coincidía exactamente con el original. Sentí que mi respiración empezaba a acompasarse con la espera. 7 minutos de tensión acumulada y luego la liberación falsa del anuncio. Un ciclo que generaba anticipación y frustración al mismo tiempo. Y me di cuenta de que estaba contando mentalmente los segundos entre cada repetición. La mujer que había levantado la vista al principio se acercó a mí y preguntó si mi celular también marcaba una hora distinta al reloj del andén. Y cuando le mostré la pantalla, su expresión confirmó que no era el único percibiendo esa diferencia, lo cual convirtió la experiencia en algo compartido y por lo tanto más real. El túnel permanecía sin vibración, sin viento previo, sin la señal física que siempre anuncia la llegada del tren. Pero la oscuridad parecía densificarse cada 7 minutos justo antes de que la voz hablara, como si algo se preparara para aparecer y luego decidiera no hacerlo. Un guardia de seguridad comenzó a caminar por el andén con paso firme, revisando que nadie se acercara demasiado al borde, y cuando le pregunté si había retraso técnico, evitó mirarme directamente, diciendo que el sistema estaba operativo y que el siguiente tren estaba en camino desde hacía rato. La 5ª repetición del anuncio llegó y el guardia dejó de caminar por un segundo. Un gesto mínimo que delató que él también percibía el patrón, y al mirar el túnel vi una vibración en la oscuridad, no de rieles ni de luces, sino una alteración en la profundidad que parecía retroceder cuando intentaba enfocarla. Decidí acercarme un poco más a la línea amarilla, ignorando la advertencia implícita del guardia, y cuando miré hacia abajo, noté que las vías parecían más largas de lo habitual, como si la curvatura se hubiera desplazado más lejos, extendiendo la espera de forma física y no solo temporal. El anuncio volvió a sonar, y esta vez el eco desde el túnel fue más claro. Una repetición imperfecta que omitía una palabra, dejando un vacío en la frase que hacía que la promesa del arribo se sintiera incompleta, como si algo estuviera aprendiendo a imitar la voz sin dominarla por completo. Miré mi celular y marcaba 11:26, pero el reloj del andén seguía en 10:43, y comprendí que el tiempo oficial de la estación estaba detenido en el minuto exacto en que todo comenzó, atrapado en una repetición que solo avanzaba para quienes permanecíamos ahí, escuchando el anuncio cada 7 minutos sin que el tren apareciera, y me pregunté cuánto tiempo real tendría que pasar antes de que la espera dejara de ser solo espera y se convirtiera en algo de lo que ya no pudiera salir. El anuncio volvió a reproducirse exactamente 7 minutos después, y aunque ya sabía que ocurriría, mi cuerpo reaccionó con la misma descarga breve de tensión en el pecho, como si cada repetición no solo marcara el tiempo, sino que empujara el aire del andén hacia un punto más denso y menos respirable. Miré alrededor esperando que más personas notaran lo evidente, pero la mayoría parecía sumergida en su rutina, revisando pantallas, ajustando mochilas, mirando el túnel con una paciencia forzada que empezaba a parecer artificial, como si la normalidad fuera una capa demasiado delgada. El joven que antes se había asomado a las vías volvió a acercarse al borde cuando el anuncio terminó, y esta vez no regresó de inmediato a su lugar, sino que inclinó la cabeza como si intentara escuchar algo más profundo que el eco metálico de la voz oficial. Me acerqué lo suficiente para oír lo que murmuraba, y alcanzaba a decir que el viento no se sentía igual, que debería haber una vibración previa al tren, una presión en el aire que siempre anuncia el movimiento, pero el túnel seguía estático, como una boca abierta que no exhala nada. Cuando el reloj de mi celular marcó los 7 minutos exactos, el anuncio volvió a sonar, y noté que la iluminación del andén titubeó por una fracción mínima, antes de estabilizarse, no un apagón completo, sino un microcorte sincronizado con la voz. El vendedor ambulante, que aún no terminaba de retirarse, me miró de nuevo, y dijo que eso es lo que pasa cuando la estación decide repetir, que la luz siempre parpadea justo antes de que la voz hable, como si algo dentro del sistema necesitara prepararse para emitir el mismo mensaje otra vez.
Le pregunté qué significaba que la estación decidiera repetir, y respondió que no era falla técnica, sino memoria, que hay noches en que el andén parece quedarse atrapado en el minuto exacto en que ocurrió algo que nadie quiere recordar con detalle. El guardia pasó cerca de nosotros otra vez y esta vez su mirada no evitó la mía, pero su expresión fue la de alguien que sabe más de lo que puede decir, confirmando con un silencio incómodo que el patrón no era nuevo ni exclusivo de esa noche. El anuncio volvió, y esta vez conté en voz baja los segundos entre el inicio de la frase y el eco que regresaba desde el túnel, notando que el eco se acercaba ligeramente a la voz original, como si estuviera aprendiendo a reducir la distancia entre ambos sonidos. Un hombre mayor que estaba sentado en una banca cercana se levantó lentamente y dijo que eso pasa siempre después de las 10:43, que el reloj del andén se queda fijo porque fue la hora exacta de un accidente, y que desde entonces el sistema repite como si intentara corregir algo que ya no puede deshacer. Le pregunté si el tren llegaba finalmente o si la repetición continuaba indefinidamente, y respondió que el tren llega, pero nunca cuando debería, sino cuando la estación decide que ya escuchaste suficientes veces la promesa. Mientras hablábamos, el joven del borde dio un paso más hacia adelante, tanto que su zapato rozó la línea amarilla, y sentí un impulso físico de sujetarlo porque la espera parecía empujarlo hacia el túnel, como si la repetición misma generara una atracción peligrosa. El anuncio sonó otra vez y el microcorte de luz fue más evidente, dejando el andén en una penumbra breve que alteró la percepción de profundidad, haciendo que la distancia hasta el final pareciera extenderse otros metros invisibles. Miré hacia la escalera para confirmar si el espacio realmente se estaba alargando, y tuve la sensación clara de que la barandilla estaba más lejos de lo que recordaba, como si el trayecto hasta la salida se desplazara lentamente hacia atrás cada vez que la voz hablaba. Mi celular marcaba ya más de las 11:30, pero el reloj digital del andén seguía congelado en 10:43, y esa discrepancia empezó a sentirse como una fractura en el tiempo. Dos ritmos coexistiendo sin sincronizarse. El guardia se acercó al joven del borde y le pidió que retrocediera, pero su tono no fue de autoridad sino de advertencia contenida, como si supiera que el verdadero peligro no era un empujón accidental, sino la acumulación de espera que podía quebrar la concentración de cualquiera. El anuncio volvió a reproducirse y esta vez el eco omitió no una sino dos palabras, dejando una frase incompleta que se desintegró en la oscuridad del túnel, como si algo estuviera practicando la imitación sin lograr dominar el mensaje completo. Sentí que mi percepción del espacio se alteraba con cada ciclo, que el andén se estiraba apenas lo suficiente para generar duda, y empecé a caminar hacia el extremo contrario para medir con mis pasos la distancia, contando en silencio para no perder referencia. El conteo no coincidía con mi memoria. Necesitaba más pasos para llegar al mismo punto que antes, y cuando miré hacia atrás, la banca donde estaba el hombre mayor parecía más pequeña, como si la perspectiva estuviera siendo reajustada lentamente. El vendedor finalmente terminó de recoger sus cosas, y antes de subir las escaleras me dijo que si el anuncio se repetía 7 veces sin tren, era mejor no quedarse para la octava, porque la octava es cuando alguien pierde la paciencia y se acerca demasiado al borde. El anuncio volvió a sonar por 7ª vez desde que empecé a contar conscientemente, y sentí un vacío en el estómago al recordar la advertencia, mientras el joven del borde inclinaba otra vez la cabeza hacia el túnel como si escuchara algo más que la voz oficial. Miré hacia la curva oscura y por primera vez creí distinguir una silueta más profunda que la sombra normal del túnel. Algo que no avanzaba como un tren, sino que parecía retroceder apenas cuando la luz titubeaba. Y comprendí que si la repetición continuaba una vez más, la espera podría dejar de ser pasiva y convertirse en un impulso imposible de controlar. El anuncio volvió a sonar por 8ª vez desde que comencé a contar conscientemente, y en cuanto la voz terminó la última palabra, sentí que el aire del andén se comprimía contra mis oídos, como si la presión atmosférica hubiera cambiado apenas lo suficiente para alterar mi equilibrio sin que nadie más lo notara. La iluminación parpadeó con mayor intensidad esta vez, no un microcorte sutil, sino una oscilación visible que dejó el andén en penumbra durante un segundo completo, suficiente para que la profundidad del túnel pareciera tragarse la línea amarilla. El joven dio un paso más adelante, demasiado cerca del borde,
y cuando el guardia intentó sujetarlo, el muchacho reaccionó con irritación, diciendo que escuchaba algo que nosotros no, un sonido detrás de la voz grabada, como si alguien estuviera susurrando justo después del anuncio oficial. Intenté concentrarme en ese posible susurro, y al forzar el oído más allá del eco metálico, distinguí una vibración distinta. Una repetición incompleta que no coincidía exactamente con la frase original, como si la oscuridad estuviera ensayando una respuesta que todavía no dominaba. El reloj del andén seguía marcando 10:43 con una terquedad inquietante, pero mi celular indicaba ya pasada la medianoche. Y esa fractura temporal comenzó a sentirse menos como una falla técnica y más como una superposición de momentos que no debían coincidir. El hombre mayor se acercó a nosotros con paso lento y dijo que la octava repetición siempre es la más peligrosa porque es cuando la paciencia se rompe, cuando alguien cree que el tren está lo suficientemente cerca como para verlo y decide asomarse más de lo debido. Miré hacia el túnel intentando distinguir alguna luz frontal, algún reflejo metálico que indicara movimiento real, pero lo único que percibí fue una densidad irregular en la sombra, una zona donde la oscuridad parecía tener volumen propio. El anuncio volvió a reproducirse y esta vez la luz no solo titubeó, sino que se apagó por completo durante 2 segundos, dejando el andén sumido en una negrura que borró referencias espaciales y amplificó cada respiración alrededor. En esa oscuridad escuché claramente algo que no era la voz oficial, un murmullo grave que repetía fragmentos de la frase con un desfase mínimo, como si estuviera sincronizándose lentamente con el sistema de audio. Cuando la luz regresó, el joven estaba aún más inclinado hacia las vías, tanto que el guardia tuvo que tirar de su mochila para evitar que perdiera el equilibrio, y el muchacho reaccionó con enojo diciendo que casi veía el tren, que estaba ahí, apenas más adelante. Miré donde él señalaba, y no vi faros ni movimiento, pero sí una alteración en la profundidad del túnel, como si la curva estuviera más lejos que antes, como si la distancia física se estuviera expandiendo cada vez que la voz repetía la promesa. Decidí acercarme un poco más, ignorando la tensión evidente del guardia, y al mirar hacia abajo sentí un vértigo extraño, no por altura sino por la sensación de que las vías descendían más de lo normal, como si el nivel del suelo hubiera cambiado imperceptiblemente. El anuncio volvió a sonar y esta vez el eco desde el túnel casi coincidió con la voz original, reduciendo la diferencia entre ambos sonidos a un intervalo mínimo que me hizo pensar que algo estaba logrando igualar el patrón. El hombre mayor murmuró que cuando el eco logra imitar la frase completa sin errores, es cuando el tren finalmente aparece, pero que no siempre es un tren como los demás, y su tono no fue dramático sino cansado, como si relatara algo que ya había visto antes. El guardia pidió por radio información sobre el retraso y la respuesta fue que el tren anterior ya había salido de la estación previa, lo cual no coincidía con la ausencia total de vibración en las vías, generando una contradicción tangible entre reporte y realidad. Sentí entonces una presión en el pecho similar a la que experimentas cuando un tren real se aproxima, esa vibración profunda que se siente más que se escucha, pero el túnel permanecía visualmente inmóvil, como si el movimiento ocurriera en un plano distinto al que podíamos ver. El anuncio volvió a reproducirse y esta vez la voz del eco completó la frase sin omitir ninguna palabra, con un timbre más grave pero perfectamente sincronizado, y un silencio absoluto siguió al último sonido, un silencio más pesado que cualquier retraso. El joven dejó de forcejear y se quedó inmóvil mirando hacia la oscuridad, y por un instante temí que diera un paso irreversible, pero en lugar de eso retrocedió lentamente, como si hubiera comprendido algo que no necesitaba explicar. Miré el reloj del andén una vez más, y por primera vez vi que los números cambiaban, pasando de 10:43 a 10:44. Un avance mínimo que rompió la congelación temporal, pero no trajo alivio, sino la sensación de que el ciclo estaba listo para reiniciarse. En el mismo instante en que el reloj cambió, una vibración real recorrió las vías, más intensa que cualquier otra, y vi una luz al fondo del túnel que no parpadeaba como un faro común, sino que fluctuaba con la misma cadencia de 7 minutos que habíamos estado soportando. El hombre mayor dio un paso atrás y el guardia extendió el brazo en señal de advertencia, y comprendí que si ese tren finalmente entraba al andén después de tantas repeticiones,
No sabíamos con certeza si lo que llegaba era simplemente el siguiente servicio, o algo que había aprendido a sincronizarse con nuestra espera. La luz en el fondo del túnel no avanzaba con la velocidad habitual de un tren aproximándose. No crecía de forma progresiva ni proyectaba sombras coherentes sobre las paredes curvas, sino que pulsaba a intervalos exactos, apareciendo con intensidad y desvaneciéndose apenas lo suficiente para mantenernos en tensión, como si su movimiento dependiera del mismo conteo de 7 minutos que ya nos había atrapado. Sentí la vibración bajo mis pies intensificarse, no en la forma continua y creciente que conozco desde años usando el metro, sino en sacudidas breves, 4 microimpulsos y una pausa, 4 impulsos y silencio, una cadencia que no coincidía con el patrón de ruedas sobre rieles, sino con algo más deliberado. El guardia gritó que todos retrocediéramos detrás de la línea amarilla, y aunque su voz intentó sonar firme, noté un temblor leve en el tono que delataba que aquello no era un arribo ordinario, mientras el joven y la mujer que había estado a mi lado obedecían sin apartar la vista del túnel. La luz volvió a parpadear y esta vez distinguí claramente la silueta frontal de un vagón, pero su forma parecía ligeramente deformada por la perspectiva, como si estuviera más lejos de lo que debería estar a esa intensidad luminosa, y esa incongruencia me hizo sentir que algo no estaba alineado. El anuncio oficial volvió a sonar, pero esta vez la voz del túnel se superpuso exactamente con la grabación, creando una duplicación perfecta que resonó en el concreto y en mi pecho al mismo tiempo. Y por un instante tuve la sensación de que el andén entero vibraba al unísono con ese sonido duplicado. El reloj digital del andén cambió otra vez, pasando de 10:44 a 10:45, con una lentitud casi ceremonial, como si cada minuto necesitara ser conquistado después de permanecer congelado tanto tiempo. Y ese avance mínimo no trajo alivio sino la certeza de que el ciclo no había terminado. El tren finalmente comenzó a entrar en la estación, pero su desplazamiento era irregular, avanzando en bloques breves y deteniéndose por fracciones de segundo antes de continuar, replicando la misma estructura rítmica que habíamos escuchado durante toda la espera. Noté que las ventanas del primer vagón no reflejaban las luces del andén como deberían, sino que absorbían la iluminación, dejando el interior en una penumbra opaca donde no podía distinguir claramente a los pasajeros, si es que había alguno. El joven dio un paso adelante, hipnotizado por el arribo, pero el guardia lo sujetó con fuerza, y en ese contacto físico se hizo evidente que el peligro ya no era una simple espera frustrante, sino la posibilidad real de que alguien perdiera el equilibrio en el momento exacto en que el tren completara su entrada. El tren se detuvo finalmente frente a nosotros con un chirrido metálico que no tuvo la continuidad habitual, sino una serie de frenos cortos y pausas breves, como si el sistema mecánico también estuviera adaptándose al patrón que había dominado la noche. Las puertas se abrieron con un retraso mínimo, pero cuando lo hicieron no escuché el murmullo normal de pasajeros bajando, ni el roce de suelas contra el piso, sino un silencio denso que parecía extenderse desde el interior del vagón hacia el andén. Me incliné ligeramente para mirar dentro y distinguí figuras sentadas, pero sus rostros no eran claros. Estaban apenas visibles detrás del reflejo de la luz intermitente, y por un segundo tuve la impresión de que no se movían, de que permanecían inmóviles aunque las puertas estuvieran abiertas. El anuncio volvió a sonar, esta vez indicando que las puertas cerrarían, pero nadie había bajado ni subido, y esa falta de intercambio humano rompió la normalidad más que cualquier falla técnica anterior. El hombre mayor murmuró que cuando el tren llega después de tantas repeticiones, es mejor no abordarlo, que el siguiente siempre llega sin necesidad de insistencia, y su voz no fue dramática sino práctica, como si hablara desde la experiencia acumulada. Miré mi celular y la hora marcaba casi la 1 de la madrugada, mientras el reloj del andén seguía avanzando con lentitud antinatural, ahora en 10:46, creando una brecha imposible entre el tiempo oficial de la estación y el tiempo real que transcurría fuera de ella. Las puertas comenzaron a cerrarse sin que nadie hubiera descendido, y en el instante en que las hojas se juntaron, vi por última vez el interior del vagón, notando que las figuras parecían orientadas hacia nosotros, como si hubieran estado observando en silencio durante todo el proceso.
El tren se puso en movimiento con la misma cadencia fragmentada con la que había llegado, avanzando en bloques rítmicos antes de desaparecer nuevamente en el túnel, y al hacerlo dejó tras de sí un silencio absoluto que se sintió más pesado que cualquier ruido previo. El anuncio no volvió a sonar durante varios minutos, rompiendo el patrón que nos había atrapado, y esa ausencia de repetición fue casi más inquietante que la insistencia anterior, porque indicaba que algo había cambiado en la secuencia. El reloj del andén avanzó de 10:46 a 10:47 con un parpadeo leve, como si cada minuto ganado fuera una concesión mínima después de una negociación invisible, y el guardia anunció que el siguiente tren llegaría en horario normal. Las personas comenzaron a dispersarse, aliviadas pero confundidas, comentando en voz baja que el retraso había sido extraño, que el sistema parecía haber fallado, mientras el hombre mayor simplemente negó con la cabeza como si supiera que no era una simple falla. Yo me quedé unos segundos más observando el túnel, esperando sentir la vibración habitual de un servicio regular. Pero lo único que percibí fue un eco lejano que repetía la última palabra del anuncio con un desfase mínimo, casi imperceptible, como si el túnel aún practicara la imitación. Subí finalmente las escaleras sin mirar atrás, pero mientras salía de la estación sentí que el espacio detrás de mí no se contraía como debería después de abandonar el andén, sino que permanecía extendido, como si la distancia entre 10:43 y el resto de la noche siguiera abierta, esperando que alguien volviera a quedarse el tiempo suficiente para escuchar la repetición una vez más. Y si alguna vez has estado en la estación Cuauhtémoc después de las 10:43 y escuchaste el anuncio repetirse sin que el tren llegara, cuéntamelo en los comentarios y suscríbete, porque puede que la próxima vez no sea solo una espera prolongada, sino el inicio de otro ciclo que alguien tendrá que narrar.